Buenas tardes. El artículo que a nosotros nos correspondió fue la Declaración de Consor del 2010. Esta es una actualización de la lista de comprobación para informar sobre los ensayos clínicos aleatorizados de grupos paralelos. Nuestro grupo estaba conformado por Jorge Mario Jaimes Hernández y quien les habla, Laura Vanessa Luna Díez. Como manera introductoria, debemos saber que los ensayos clínicos aleatorizados están bien diseñados y correctamente ejecutados que proporcionan la mejor evidencia sobre el efecto de las intervenciones sanitarias, pero una metodología inadecuada puede resultar en estimaciones sesgadas de este efecto, con consecuentes problemas al sacar conclusiones y tomar las decisiones clínicas o sanitarias. Para poder evaluar la metodología de un ensayo clínico aleatorizado, a partir de su publicación es preciso y se describen detalladamente con exactitud y las transparencias su diseño, ejecución, análisis y los resultados para dicho ensayo clínico. Sin embargo, la información facilitada en las publicaciones muchas veces es insuficiente o inexacta. Estas tienen carencias de motivación en el desarrollo de la Declaración de Consor. Esta fue hecha en 1996 y su posterior revisión fue en el 2001. Aunque tras la aparición de la Declaración de Consor se constató que la calidad de la información había mejorado, pues en algunas publicaciones de los ensayos clínicos aleatorizados, pero en otras seguía siendo inadecuada. Pero también desde la revisión del 2001 se ha acumulado nueva evidencia metodológica y de experiencia, por lo que recientemente se ha llevado a cabo otra nueva revisión que da lugar pues a esta del 2010. En la declaración del Consor del 2010 consta de una lista de comprobación de 25 ítems que posteriormente iremos explicando cada uno, y esta que se consideran de estado crítico y que por lo tanto debían incluirse en todo informe de ensayo clínico, junto al diagrama para ilustrar el flujo de individuos de los participantes a lo largo del ensayo. Aunque estas herramientas también pueden orientar una información para cualquier ensayo clínico, estas se centran especialmente en un diseño muy común, como lo es de dos grupos paralelos con aleatorización de individuos, como otro grupo que se podría llamar como los ensayos de aleatorización de conglomerados. O también existen algunos ensayos de no inferioridad, que pues estos pueden intervenir en la información adicional y pues existen extensiones de confort específicas pues para cada uno de ellos. Como podemos observar en la tabla 1 de Consor 2010, están subdivididos en los 25 ítems que anteriormente les había mencionado. Estos se dividen en el primero, que es el título y el resumen. Aquí iría que sobre el identificado como un desarrollo aleatorizado con el título debe tener como una relación a este ensayo clínico. En el resumen debe estar estructurado mediante el diseño, los métodos y el resultado, y con las conclusiones del ensayo, pues esto también para dar una orientación específica para que esté bien relacionada con este ensayo. Seguido iría la introducción, donde irían que son los antecedentes y los objetivos. En los antecedentes deberían ir los antecedentes científicos y posteriormente la justificación, y ya en los objetivos deberían ir los objetivos específicos, o también se podría implementar la hipótesis. Otro ítem a resaltar serían los métodos, que viene siendo el diseño del ensayo. Aquí hace una descripción del diseño que uno quiere hacer para el ensayo, y esto tiene también que tiene que incluir la razón de la asignación.
Pero también hay cambios importantes en estos métodos, ya que después de iniciar un ensayo, ya que pueden haber cambios como son los criterios de selección y posteriormente su justificación. También están los participantes. Estos tienen un criterio de selección para cada participante. Ya en las intervenciones, pues tiene que ser por la procedencia en que se registraron pues los dichos datos y también las intervenciones por cada grupo con detalles suficientes pues para permitir la replicación, incluidos cómo y cuándo se administraron realmente estos datos. Bueno, en la parte de resultados tenemos la especificación a priori, que es cuando vamos a tener las variables de las respuestas y como las conclusiones del desenlace y los resultados principales y secundarios, de cómo se hicieron, cómo se llegó a esos resultados y cómo se evaluaron. El tamaño de la muestra, entonces pues ahí tenemos que especificar cómo se concluyó, con cuántas muestras se iba a trabajar y al final de cuentas, al final del proyecto, con cuántas muestras se trabajó. La aleatorización o generación de la secuencia es un método que se utiliza para generar una secuencia de manera aleatoria. Entonces aquí vamos a ver los detalles de cualquier restricción, como bloques y los tamaños de los mismos bloques. Otro ítem es el mecanismo de ocultación de la asignación, que esto se utiliza para implementar la secuencia de la asignación aleatoria, como los contenedores numerados de modo secuencial, y posteriormente se van a llegar a describir los pasos que se realizan para ocultar la secuencia hasta que se asignan las intervenciones. Otro de los ítems es la implementación. La implementación es de quién genera la secuencia de asignación aleatoria, quién genera la selección de los participantes y a quién se le asigna a los participantes a cada una de las intervenciones. El enmascaramiento. Ahí se hace uno la pregunta si se realizó y a quién se tuvo incluido entre este proyecto para así realizar las intervenciones. Por ejemplo, los evaluadores del resultado, quiénes lo evaluaron, si fueron participantes o no. Como métodos estadísticos vamos a utilizar para comparar grupos de cuánto a la variable de la respuesta principal y las secundarias, mediante los métodos de análisis adicionales como son los análisis de subgrupos y los análisis ajustados. En la parte de los resultados tenemos 6 ítems, que es el primero, el flujo de participantes. Aquí se mira cuánto fueron en número, cuánto fueron los participantes que se asignaron aleatoriamente y pues se trabajó con ellos durante el tratamiento propuesto y que incluyó el análisis principal. En la parte de reclutamiento tenemos que las pérdidas y las exclusiones principalmente de los participantes que se obtuvieron aleatoriamente, como las fechas de inclusión, las fechas de exclusión o las fechas de pérdidas. En los datos basales tenemos la tabla en la cual se van a evidenciar las características basales demográficas y clínicas para cada uno de los grupos, incluyendo el número de participantes en el análisis y diciendo por qué en qué se basó el análisis en el cual se fue en los grupos inicialmente asignados. En los resultados y en la estimación se va a tener un resultado final principal y secundario, los cuales van a estar asignados para cada uno de los subgrupos y el tamaño de cada uno de los efectos que se obtuvo. También se va a mantener una precisión que tiene que ser igual o superior al 95%. También otro ítem es el análisis secundario, que son los resultados de cualquier otro tipo de análisis, los cuales
se realizaron, incluido pues los análisis que estaba hablando anteriormente, como son los subgrupos, y los análisis ajustados, en los que se van a especificar de dos maneras, priori y los exploratorios. Y por último son los daños o perjuicios. Entonces todos los daños o perjuicios causados o los efectos no intencionados que cada grupo se deben especificar dentro de esta parte de los resultados. En la parte de la discusión, entonces tenemos dos ítems. Tenemos las limitaciones, que es el estudio de abordando las fuentes posibles de sesgos, las imprecisiones y la multiplicidad de los análisis. Y en la parte de generalización e interpretación tenemos la posibilidad de una validez externa con hallazgos de ensayos encontrados en otros estudios, y vamos a hacer un balance entre los beneficios y los daños, considerando, pues, como decía anteriormente, la evidencia de otros ensayos de otros grupos. En otras informaciones vamos a tener registro, protocolo y financiación. El registro, el número de registro y el nombre del registro, pues, de los ensayos, el registro de las revistas, el protocolo, donde se puede, si se llega a hacer el ensayo, si se destruye procesualmente, en donde lo pueden encontrar las personas y si está disponible. Y la financiación, pues con qué mecanismos de dinero se cuenta para realizar este estudio, estos ensayos. Aquí tenemos un mapa conceptual donde podemos ver mirar a ver si hay una asignación, intervención y un seguimiento y un análisis de un ensayo. Entonces, en primera fase tenemos los evaluados para la selección. Entonces colocamos el número de participantes. Entonces, aquí en un subítem vamos a colocar cuántos fueron excluidos. Entonces, divididos en tres cosas, en tres parámetros: los que no cumplen los criterios de selección, cuántos; los que renunciaron a participar, cuántos; y los por otras razones que no se manifiestan, cuántos. Después vamos a tener la parte de asignación, donde son pues personas de un método por aleatorio. Vamos a tener una asignación o una intervención. Vamos a tener una asignación de la intervención, cuántos son los que vamos a trabajar aquí, y una asignados a la intervención, cuántos vamos a trabajar en esta parte del estudio. Después, posteriormente, se va a tener un seguimiento con cada uno de los dos subgrupos. Entonces se van a enumerar las pérdidas de seguimiento y los que interrumpieron la intervención. Y en el otro aspecto vamos a mirar las pérdidas de seguimiento también, pero recordamos dar siempre los motivos, y los que interrumpieron la intervención, siempre dando los motivos de cada uno de estos. Y finalmente vamos a tener el análisis. Al finalizar el estudio, cuántos analizamos en cada uno de los dos subgrupos.